Bueno, complementando con la última clase, eh, las transformaciones desde cualquier base numérica a una base decimal pueden hacerse utilizando prácticamente la misma metodología. Habíamos hecho un ejemplo utilizando el sistema binario, como lo tenemos aquí. Recuerden que en el ejemplo que se había resuelto, lo que importaba era básicamente el número y la posición que éste ocupa dentro de toda la expresión numérica. Cada uno de los números que conforman todo el dígito todo el número que se quiere transformar eh, tiene que multiplicarse por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Ya habíamos resuelto algunos ejemplos, sin embargo, como para recordarlo, en este caso simplemente nos van a interesar, ¿de acuerdo? Los bits donde tenemos 1 y los vamos a multiplicar por su respectiva ponderación respecto a la posición que tiene. Entonces vemos que el bit de la primera posición está multiplicado por 2 elevado a la 6, porque está puesto en la séptima posición. Recuerden que habíamos empezado con 0 y vamos complementando cada posición hasta llegar a la máxima que nos diera en este caso el número, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 1 por 64, sumarle a eso 1 por 16, sumarle a eso 1 por 8, sumarle a eso 1 por 2 y sumarle a eso 1 por 1. Todo esto lo he expresado en esta operación que tenemos aquí. Y una vez encontrados los valores de todos los productos, la suma nos da 91. Eso quiere decir que todos estos dígitos nos da un valor de 91 en decimal. El mismo ejemplo puede llevarse a otras bases numéricas. En el caso, por ejemplo, de la base octal, la base es el número 8, ya no el número 2 como lo teníamos en binario. Es el número 8 porque es el sistema octal. Eso quiere decir que la base es el número 8. Las posiciones, como pueden ver, y el arranque desde la posición 0 hasta la que vaya ocupando cada base, se mantiene similar al caso anterior. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el valor correspondiente de 631 en octal y transformarlo a la base decimal, prácticamente tendríamos que encontrar todos los valores, en este caso los valores de las potencias según su posición, y multiplicar cada uno de estos valores por el número que está ubicado en dicha posición, tal como sucedía en este caso. Lo he expresado en esta expresión y nos quedaría 6 por 64, que es el primer número multiplicado por la posición en la que se encuentra, más 3 multiplicado por 8, en donde tenemos nuestro 3, y el 8 por la posición en la que se encuentra, y 1 multiplicado por 1, que es la posición en la que se encuentra, y la suma de estos productos individuales nos da 409 en decimal. En hexadecimal va a suceder algo muy similar, con la diferencia de que debemos tener mucho cuidado con los símbolos que representan al número hexadecimal. Recuerden ustedes que el sistema de numeración hexadecimal contiene las letras A, B, C, D, E y F para representar a los números 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente. En este caso, al igual que los anteriores, la base, en este caso 16, es el número que se toma como la referencia y el lugar donde está ubicado corresponde a su exponente. Entonces tenemos 16 elevado a la 0 para la primera posición, 16 elevado a la 1 para la segunda y 16 elevado al cuadrado para la tercera. Noten que cada uno de estos valores, entre más grande es la base, obviamente se van volviendo mucho más grandes en comparación a los sistemas que tienen una menor cantidad de símbolos para representar las cantidades numéricas.
Entonces, aquí es muy similar a los dos casos anteriores con esta pequeña diferencia, ¿no? En este caso, un símbolo como la letra A o como cualquier otra letra de los números hexadecimales debe intercambiarse por el número en decimal por el cual se representa. En este caso, la A equivale a 10. Entonces, esto es lo único diferente con respecto a las transformaciones anteriores. El procedimiento es el mismo. Dado los productos individuales, simplemente estos se suman y nos dan el valor en decimal. Entonces, básicamente, así tuviéramos una base de distinto valor, supongamos una base, por ejemplo, una base 7 o una base 6, simplemente esa base debe ponerse en el punto inferior y elevarse a la posición en la que está empezando desde el 0. Luego el producto de la base elevado a ese exponente multiplicar por el número y hacer la suma de todos los valores diferentes de 0, obviamente. Entonces no hay mayor diferencia entre todas las bases y podemos inventarnos incluso un sistema de distintas bases, aunque no sería muy productivo. De hecho, para la materia de sistemas digitales, la que más nos interesa es esta de aquí, la del binario. Sin embargo, hay algunas aplicaciones no solo en esta materia, sino en diferentes materias en las cuales a veces también se ocupan números hexadecimales. ¿Sí? Aunque, como insisto, esta va a ser la más utilizada, por lo menos en lo que corresponde a este curso. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos en cambio las transformaciones de un sistema decimal en cambio a cualquier base? Hasta ahora hemos visto de cualquier base a un decimal, pero ahora queremos de un decimal a cualquier base. Entonces tenemos dos métodos. Uno que corresponde a un método de divisiones, como el ejemplo que ya lo habíamos hecho, pero que lo vamos a recordar en esta sesión. Y el otro utilizando el sistema binario para sistemas múltiplos de 2. Es decir que primero transformamos a binario y cuando ya tenemos el número en binario lo transformamos a cualquier otra base, siempre y cuando esta base sea múltiplo de los exponentes de 2. Ya vamos a ver. En el ejemplo que tenemos aquí, nos interesa transformar el número 1537, ¿sí? Este número de aquí, que está expresado en el sistema decimal, y transformarlo al sistema hexadecimal. Como lo habíamos hecho ya en la clase anterior, vimos que consistía en dividir recursivamente para la base a la que queremos transformar. En la clase anterior nos interesaba transformar a la base 2, pero en este caso estamos hablando de que queremos llegar a hexadecimal y por lo tanto dividimos para 16. Este ejercicio, como pueden ver en la primera línea, nos da un valor entero de 96 enteros y nos da un valor de 0,625 en decimal. Al valor entero, nuevamente le hacemos las operaciones recursivas de división para 16 y vamos obteniendo nuevamente una parte entera y una parte decimal. Con la parte entera otra vez hacemos una división para 16 hasta que al final obtenemos el valor de 0. ¿De acuerdo? Aquí una pequeña aclaración. Si la última cifra es menor que la base a la que queremos transformar, en este caso 6, es menor que 16, podríamos decir que el ejercicio termina aquí. Sin embargo, lo correcto sería llegar hasta cuando el valor entero se hace 0. No importa, o sea, pueden quedarse aquí o pueden operarlo en su totalidad, el resultado va a ser el mismo. Ya vamos a ver por qué. Ahora, con las partes decimales, con las partes que están detrás de la coma, en cambio, cada una de estas debe multiplicarse por la base a la que queremos transformar. En este caso, 0,0625 multiplicado por 16 me da 1. 0, que
es la parte que tenemos en este caso en decimal porque la división salió exacta, se multiplica por 16 y nos da 0. Finalmente, cuando hacemos la última división nos sale 0,375. Entonces 0,375 por 16 nos da 6. Era justo lo que les mencionaba antes. Es decir, vamos a llegar al mismo número, como les expliqué, siempre y cuando sea menor que la base a la que queremos llegar. Si no estamos muy seguros, simplemente aplicamos el método hasta que llegamos a 0 enteros. Muy bien. Si las operaciones se han realizado correctamente, estos valores que tenemos aquí, todos deberían salirme como números enteros. Y vamos a considerar que la última operación que realizamos va a ser el dígito más significativo. Recuerden que esto está expresado en inglés porque la mayoría de los textos lo van a encontrar de esa manera. Sería more significant digit. Y el menos significativo sería el primero que encontramos cuando hicimos nuestras operaciones, que sería en inglés el less significant digit. En estos casos nos damos cuenta que simplemente para expresar el número al que queríamos encontrar, solo los vamos acomodando desde el más significativo, que en este caso sería el 6, ¿sí lo ven? El siguiente que sería el 0 y el siguiente que sería el 1. Y todo este valor de 1537 en decimal corresponde al 601 en hexadecimal. Ahora, este mismo procedimiento se puede aplicar para otras bases, por ejemplo, para la base octal. Como pueden darse cuenta, el procedimiento es muy similar, con la diferencia de que la división se va a realizar para la base a la que queremos transformar. Antes, como ustedes lo pudieron observar aquí, estaba dividido para 16. Ahora lo hemos cambiado por 8. Cuando dividimos para 8, vamos a tener algo muy similar a lo del caso anterior. Vamos a tener una parte entera, ¿no es cierto? Y vamos a tener una parte decimal. Vamos a proceder a trabajar reiterativamente haciendo divisiones sucesivas para la base a la que vamos a transformar solo con la parte entera. Por cada uno de los valores enteros vamos a seguir haciendo nuestras operaciones hasta que finalmente llegamos a 0. Cuando ya llegamos a 0 se ha finalizado totalmente el proceso. Y con la parte decimal, con estos residuos que no son enteros, los multiplicamos por 8, es decir, por la base a la que queríamos transformar. Haciendo las respectivas operaciones nos damos cuenta nuevamente que los valores siempre van a salir enteros. Si no salen enteros es porque estamos tal vez haciendo algo mal o porque nos equivocamos en operación. Noten que los valores decimales que se obtienen son finitos, siempre van a ser finitos, a menos de que la base sea tal vez un número impar o de alguna característica que me impida tener un número finito. Pero para los ejercicios que estamos haciendo es normal que salgan números, por ejemplo, de 3 o hasta de 4 cifras. Entonces debemos ocupar todas para asegurarnos de que el producto a la final nos dé números enteros. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, el más significativo será el último dígito que encontramos en nuestras operaciones y el menos significativo será el primer dígito que encontramos en nuestras operaciones. Siempre vamos a partir del más significativo hasta el menos significativo y los vamos a ordenar en línea recta. Eso quiere decir que el número 1537 en decimal, al igual que en el ejercicio anterior, corresponde al número 3001 en octal. Noten que entre menos símbolos tiene la base a la que queremos llegar, el número va a salir aparentemente más alto, ¿sí? En cambio, en el anterior, como teníamos un número con una base más grande, es decir, una base numérica con más símbolos, entonces el número se va a hacer más pequeño que desde el que partimos. Bueno,
Continuando con la explicación, vamos a encontrarnos con casos de transformación decimal a hexadecimal, en los cuales al aplicar el procedimiento que hemos estado observando, es decir, de hacer una división sucesiva para la base a la que queremos transformar y de tener la parte decimal, sobre todo, ¿no? La parte decimal al multiplicarse por la base, obtener un valor, en este caso mayor que 10, debe reemplazarse por los valores correspondientes a los símbolos que hemos introducido en este nuevo sistema. Recuerden que la A equivale a 10, la B equivale a 11, la C equivale a 12, la D equivale a 13, la E equivale a 14 y la F equivale a 15. Entonces es muy posible que si se hace esta operación al multiplicar por 16 los decimales que obtenemos en nuestro proceso, nos salgan valores superiores a 10. De 10 en adelante, primero deberíamos reemplazar por sus respectivos valores en hexadecimal antes de expresarlos. Es decir, sería incorrecto que pongamos los números 11, 14 y 11 como el número o resultado de toda la operación, porque recuerden que estos tienen sus propios símbolos, ¿sí? Y entonces vemos que, perdón, el 11 es la B. Entonces vemos que esta es la forma correcta de expresar la numeración y esta sería la incorrecta. En este caso no ha habido ningún problema en expresarlo desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, aunque como habíamos mencionado, lo correcto es empezar por el dígito más significativo. Debido a que este es un número capicúa, aparentemente da lo mismo, pero no. Siempre debemos tomar en cuenta que el último dígito es el más significativo y el primero es el menos significativo. Entonces, concluimos que el número 3051, que es diferente del ejercicio anterior, equivale al número BEB en hexadecimal. Entonces, tener en cuenta esto para hacer la respectiva transformación. Bueno, ahora vamos viendo el segundo caso, ¿sí? Habíamos mencionado que existe la posibilidad de transformar de un sistema decimal a cualquier base utilizando el sistema binario como un intermediario. Para eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros queremos transformar desde un número decimal a un sistema cualesquiera, solo funciona a partir del binario si este es múltiplo de las potencias de 2, es decir, 2 a la 1 me da 2 y es la base del mismo sistema binario, así que este es el punto desde donde voy a partir. 2 elevado al cuadrado me daría 4. Entonces, este sistema cuaternario, aunque no lo vamos a ocupar, probablemente ni siquiera el octal, este encajaría dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestra definición. Lo mismo sucedería con 2 elevado al cubo, que nos da 8, que equivale a nuestro sistema octal, y 2 a la cuarta, que me da 16, que equivale a nuestro sistema hexadecimal. Entonces, ¿cuál va a ser o cómo deberíamos hacer estas transformaciones? ¿O de qué se trata? Primero, el primer paso sería transformar de decimal a binario. Ese sería nuestro primer paso. Cuando tenemos expresado en binario, solo debemos hacer grupos de 2 bits si es que queremos transformar al cuaternario, que este no lo tomemos muy en cuenta, no lo vamos a utilizar. Haríamos grupos de 3 bits si es que vamos a transformar al sistema octal,
y grupos de 4 bits si vamos a transformar al sistema hexadecimal. Es decir, que vamos agrupando en estos números, y una vez que tenemos dichos números vamos buscando, ¿sí?, la respectiva equivalencia entre el binario y el decimal. Vamos a verlo un poco más claro cuando resolvamos a través de unos ejemplos. Vamos a partir otra vez del mismo número que utilizamos en el ejercicio anterior, es decir, el 1537, y lo primero que vamos a hacer es transformarlo a binario. Habíamos visto que una de las formas más rápidas de transformarlo era hacer divisiones sucesivas para 2 y luego verificar desde el último resultado que tenemos hacia el primero para obtener los bits correspondientes al número. Y lo que hacíamos en este lado era verificar si este número es impar. Si era impar, escribíamos un 1 y dividíamos para 2. Luego en la división dividida para 2 nos olvidamos de toda la parte decimal, de los decimales, y si es que esta parte obtenida era impar, poníamos un 0. Entonces vemos que 1537 dividido para 2 era 768,5. Sin embargo, no nos importa el 5 en decimal, sino solo nos importa si esto de aquí es par o es impar. Como es par, ponemos 0. Dividimos para 2 y nos da 384. Como es par, ponemos 0. Dividimos para 2 y nos da 192. Como es par, ponemos 0. Y así vamos haciendo la división sucesivamente hasta que llegamos a este caso, en este caso el número 6. 6 dividido para 2 es igual a 3. 3 es impar, por lo tanto ponemos 1. Y finalmente 3 dividido para 2 sería 1.5. 1.5 no nos importa la parte decimal, sino que nos importa el entero. En este caso 1 es impar, por lo tanto ponemos 1. Ya no podemos seguir dividiendo porque ya nos van a salir números menores que 1 y por lo tanto aquí termina nuestra operación. Tomamos el último 1 y lo consideramos como el bit. Ahora ya no hablo de dígitos, sino hablo de bit, porque recuerden que bit es la forma en cómo yo denomino a todo dígito binario. Y de aquí hacia arriba, ¿sí?, vamos obteniendo el respectivo valor en binario. Entonces hemos puesto aquí el bit más significativo, o MSB. Perdón, no es MB, sino perdón, está un poquito lenta mi máquina. MSB. Y como último número ponemos el LSB. Los agrupamos en el mismo orden que los obtuvimos y resulta que lo único que debemos hacer para transformar a octal, en este caso, consiste en buscar el equivalente de todas las posibles combinaciones que teníamos. Recuerden cómo contábamos: empezábamos por 0, luego se hacía 1, como ya no existe el 2, aumentábamos un número a la izquierda y este se reciclaba y otra vez se hacía 0, luego aumentaba hasta 1, como ya los dos son unos, se reciclan nuevamente a 0 y tenemos que ponerle un número más significativo, y así vamos contando, y todas estas combinaciones nos dan los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, lo siguiente es que vamos a tomar, fíjense bien, vamos a tomar desde el menos significativo y vamos haciendo grupos de 3. Grupos de 3, grupos de 3. Y puede ser que ya lleguemos a un punto donde solo nos quede 1 o 2 dígitos y no logremos completar un grupo de 3. Entonces simplemente aumentamos tantos ceros a la izquierda sea necesario para volver a poner un grupo de 3. En este caso tenemos 4 grupos. El primer grupo es el 001.
Entonces buscamos la equivalencia de este número binario en decimal. Aquí he puesto todos los que ocupamos para este ejercicio. Les he puesto un asterisco. Entonces, el 001 corresponde al 1 en decimal. Entonces, ponemos el número 1. Para el número 000, tenemos el 0. Otra vez se repite el 000. ¿Ya? Y el 011 corresponde al 3. Entonces, nuestro número 1537 equivale a todos estos números que hemos encontrado agrupando los números en binario, y por lo tanto ha sido igual a 3001 en octal. Si nos fijamos en el ejercicio que hicimos antes, ¿sí?, en octal también encontramos 3001. ¿Cuál es la diferencia? Pues el procedimiento. En este hicimos divisiones y multiplicaciones, y en este solo transformamos a binario, y una vez en binario buscamos los respectivos valores en octal. Hicimos una pequeña tabla de equivalencias y vemos que estas combinaciones numéricas nos dan este valor en decimal. Es decir, vamos a tener el mismo orden siempre y cuando lo hagamos correctamente. Podemos darnos cuenta de algo. Si ustedes no recuerdan exactamente cómo se contaba, o si se están trabando, tal vez se están demorando un poco más en entender esto, siempre vamos a ver que en la primera columna, ¿no es cierto?, siempre vamos a tener alternado un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. Cuando pasamos a la segunda columna, vamos a tener siempre dos ceros, ¿sí?, dos unos, dos ceros, dos unos. Y en la tercera columna vamos a tener 4 ceros, es decir, aumenta cada vez al doble, y de ahí tenemos 4 unos. Y con eso hemos alcanzado todas las posibilidades que tenemos con estos 3 bits. Si ustedes tal vez no se acuerdan de cómo ir contando 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 y 111, simplemente pueden hacer su tabla en vertical, siempre partiendo desde la columna menos significativa, alternando ceros y 1, 0 y 1, y las siguientes van saltándose cada vez el doble, serían 2 ceros, 2 unos, en el siguiente 4 ceros, en el siguiente 4 unos, y si las combinaciones fueran más, serían después 8 ceros, 8 unos, después 16 ceros, después 16 unos. De esta manera barremos con todas las posibilidades. Bueno, ahora partimos del mismo número. Para el siguiente ejemplo vamos a transformar a hexadecimal, y recuerden que partimos de este mismo número, del 11000000001, que está en binario, ¿de acuerdo? Y lo ponemos en grupos, ahora ya no de 3 sino de 4. Recuerdan que cuando recién habíamos visto esta forma de transformar, dijimos que para octal sería en grupos de 3, para hexadecimal en grupos de 4. Entonces, en efecto, estamos haciendo grupos de 4, y aquí va a suceder algo similar al ejercicio anterior. Para el último grupo no tenemos 4 dígitos. Entonces, agregamos un 0 a la izquierda y agrupamos en 4 bits. No se olviden, siempre empezamos desde este lado, ya sea para octal o para hexadecimal, para poder hacer las agrupaciones. Nunca desde acá, sino siempre desde la derecha. Hacemos la tabla, muy similar al caso anterior, con la diferencia de que ahora tenemos más posibilidades, es decir, hacemos una equivalencia binaria hexadecimal. Recuerden que podemos tener una equivalencia decimal solo hasta el número 9. A partir del 9 ya no tenemos más símbolos para contar los dígitos, así que en hexadecimal teníamos el A para cuando es 10, B cuando es 11, C cuando es 12, D cuando es 13, E cuando es 14 y F cuando es 15. Podemos armarla de la misma forma, intercambiando desde las cifras menos significativas
un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 y así sucesivamente. Luego dos ceros, dos unos, dos ceros, dos unos, dos ceros y dos unos. Y así sucesivamente. Luego cuatro ceros, cuatro unos, cuatro ceros, cuatro unos. Y luego, ya la última que es la que tiene más ponderación, tendría 8 ceros, sería uno 2 3 4 5 6 7 y 8 ceros, y luego 8 unos, uno 2 3 4 5 6 7 y 8. Entonces, todas estas combinaciones van a tener una representación hexadecimal. Entonces, les he puesto un asterisco a las que vamos a ocupar en este ejercicio. Fíjense que la 0001 corresponde al número 1 en hexadecimal. La combinación 0000 equivale a 0 en hexadecimal, y la combinación 0110, que es esta de aquí, equivale a 6 en hexadecimal. Entonces, 1537 en decimal corresponde al número 601 en hexadecimal. Ya, entonces, pero primero, para poder llegar a este ejercicio de esta manera tan rápida, primero que debo tener una tabla, y segundo que debo saber cuánto es mi valor decimal en binario. O sea, primero debí haber transformado a binario, y eso es lo que hice justamente aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que en efecto 1537 es el número 601 en hexadecimal. Entonces vemos que las dos formas me llevan al mismo resultado. Entonces, ¿con cuál podemos trabajar? Con la que se nos haga más fácil. Obviamente les recomiendo que tengan muy presente cómo transformar un número a binario, porque es muy importante. Y bueno, ahora ya tenemos un conocimiento de cómo pasar desde cualquier base hacia decimal, y cómo pasar del sistema decimal a cualquier base. Con estos datos queda pendiente una tarea para hasta el día viernes de esta semana, que es la siguiente. Por favor, van a revisar su número de cédula. Sí, supongamos que este es nuestro número de cédula, el 17 12 34 56 78. Vamos a tomar los 5 primeros dígitos, en este caso el 1, 2, 3, 4, 5 dígitos primeros, ¿sí? Y vamos a transformar directamente a binario, a octal y a hexadecimal. ¿Ya? Entonces, este número me va a dar un cierto valor en binario, un cierto valor en octal o un cierto valor en hexadecimal. Y bueno, dependerá del número que usted tenga en su cédula. ¿Ya? Una vez que usted tenga esta primera parte expresada en binario, en octal y en hexadecimal, usted va a tener tres números diferentes. Luego, para corroborar que obtuvo eficientemente el número correcto en octal y en hexadecimal, va a partir del número binario y, utilizando las respectivas tablas como vimos en el segundo método, usted va a encontrar el número octal y hexadecimal, pero partiendo desde el binario. ¿Ya? Entonces, simplemente va a revisar que en efecto hizo bien la primera operación utilizando solo el número binario. Luego va a repetir exactamente lo mismo que en estos dos puntos, pero ya no con los 5 primeros dígitos, sino con los 6 últimos dígitos de su cédula. Es decir, que para la segunda parte va a tomar los 6 últimos dígitos y otra vez va a transformar a binario, octal y hexadecimal, y desde la parte binaria va a llegar otra vez al octal y al hexadecimal, revisando que en efecto haya hecho correctamente la parte octal y la parte hexadecimal en el paso previo. En total debería tener dos números binarios, ¿sí? Dos octales y dos hexadecimales,
de los cuales el octal y el hexadecimal debería estar corroborado por estos métodos. Los dos números corresponden a la primera parte con los 5 primeros dígitos y la segunda parte con los 6 últimos dígitos. Muchas gracias por su atención. Estaremos viéndonos nuevamente en la clase de electrónica digital. Un saludo.